Compañeros, buenas tardes. Vamos a empezar la actividad. ¿Sí me escuchan adecuadamente? Si alguien nos puede... Sí, licenciado, se le escucha. Muy Sí bien, se gracias. escucha, licenciado. Gracias. Vamos a continuar, compañeros. Se recuerdan que hemos hablado de todo el esquema del juicio ordinario. Todo el esquema del juicio ordinario hemos... platicado ya desde la demanda hasta la sentencia de primera instancia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, tenemos que darle seguimiento a la sentencia. Bueno, terminamos en la sentencia de primera instancia y, pues, vamos a la segunda instancia, ¿verdad, compañeros? En la segunda instancia, veamos, dice que comienza con apelación que se interpone en 3 días, efectivamente. Veamos, compañeros, este artículo. Vamos a ver. Veamos el artículo 300. Vamos a ver, alguien que nos lea el artículo 365 en su inciso B. ¿Alguien que nos lo pueda leer? Licenciado, el artículo 365, inciso B, donde dice la apelación que debe interponerse dentro del tercer día de la notificación, pero notificado el fallo. No procederá el recurso de apelación en los juicios cuya cuantía no exceda de 100 quetzales. Sí, muy bien. Entonces, antes de los dos incisos, compañeros, ahí dice, en los procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio, los recursos, y entonces viene de aclaración, ampliación, y luego dice de apelación. Entonces, ese recurso de apelación debe interponerse en un plazo de 3 días, ¿verdad? Entonces, ahí está el plazo para interposición de 3 días. Ya habíamos hablado también, compañeros, de que hay dos órganos jurisdiccionales que intervienen, el juez acuo y el tribunal ad quem, ¿verdad? El juez acuo, que es el juez que dicta la sentencia en primera instancia, y el tribunal ad quem, que es el tribunal superior, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues esos órganos ya los habíamos platicado también la otra vez. Algo que debemos también recordar, compañeros, si no lo platicamos, es que hay el juez de primera instancia, cuando se le interpone la apelación, se limita la jurisdicción. Se limita la jurisdicción. ¿Se limita qué dijo? Disculpe, licenciado. Se limita la jurisdicción. Eso tiene relación con el artículo 604 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Se limita la jurisdicción a conceder o a denegar la apelación. A conceder o denegar la apelación. Disculpe, licenciado, ¿qué artículo dijo que se relacionaba? Sí, el 604 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias. 604 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces dijimos que se limita la jurisdicción a conceder o denegar la apelación.
de conformidad con el artículo 604 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso no es del Código de Trabajo. Ahora bien, compañeros, ¿qué pasa si no se concede la apelación? ¿Verdad? Por ejemplo, ahí estamos hablando que se limita la jurisdicción a conceder o a no conceder la apelación. Ahora, ¿qué pasa si no me la conceden? ¿Verdad? Es decir, si yo vengo y planteo una apelación y al plantear la apelación, pues planteada la apelación, me deniegan la misma. Supongamos que el juez, porque no lleva bien a la parte procesal o al abogado, dice, pero no le vamos a admitir para su trámite la apelación. ¿Qué pasa en ese caso? Entonces, si yo considero que la apelación sí debería de proceder, debo interponer un ocurso de hecho. Anótenlo ahí, compañeros. ¿Verdad? El ocurso de hecho es cuando no me conceden la apelación. El ocurso de hecho, no me conceden la apelación. Entonces, el ocurso de hecho se plantea ante la sala. Es decir, que a mí me notifica en primera instancia, entonces, que no me concedió la apelación. Yo tengo 3 días para ir a interponerlo a la sala de apelaciones. Y vean ustedes, si alguien nos pudiera leer, compañeros, los dos artículos, el artículo 611 y 612 del Código Procesal Civil y Mercantil. Alguien que nos apoye, 611, 612 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Se los puedo leer yo, licenciado? Sí, por favor, Luis. Muy bien. Curso de hecho, artículo 611. Cuando el juez inferior haya negado el recurso de apelación procediendo de la parte que se tenga por agraviada, puede ocurrir el hecho de superior dentro del término mínimo de 3 días notificada la denegatoria pidiendo que se le conceda el recurso. Y ahora el trámite y resolución, artículo 612. El Tribunal Superior remitirá original el ocurso del juez inferior para que el informe en el perentorio término de 24 horas con vista del informe se resolverá el curso dentro de 24 horas aclarando si es o apelable la providencia de lo que se negó la apelación. Solamente cuando el Tribunal Superior lo estime indispensable, se pedirá los autos originales. En el primer caso se pedirán los autos originales y se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 606. Y en el segundo declarará sin lugar el ocurso ordenado, se archivará, archiven las diligencias respectivas e imponiendo los recurrente una multa de 25 quetzales. Conceda la apelación por el Tribunal Superior, se procederá con conformidad con lo presentado en el título para el trámite de la apelación. Muy bien, gracias, compañero. Entonces, vean, compañeros, el ocurso de hecho, entonces, es una figura que no está regulada en el Código de Trabajo, ¿verdad? Está regulada y se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Y algo que ustedes tienen que colocar ahí, compañeros, como una especie de esquema del ocurso, es que se interpone en un plazo de 3 días, ¿verdad? De notificada el rechazo, ¿verdad? Algo así lo pueden poner. De notificado el rechazo de la apelación, ¿verdad? Se notifica, entonces dijimos que se interpone en el plazo de 3 días. De notificada el rechazo de la apelación. Eso es lo primero.
Luego, entonces, bueno, anoten ahí que se interpone ante la sala, ¿verdad? Porque es el juzgado de primera instancia la que lo rechazó. Entonces nos vamos a la sala. Y en el caso de la sala, pues la sala pide un informe al inferior, ¿verdad? Que es el juzgado de primera instancia de trabajo, ¿verdad? Eso es que debe informar en 24 horas, ¿verdad? Repitiendo, digamos, una segunda etapa es que la sala pide un informe al juez inferior, que es el juzgado de trabajo y previsión social, quien debe informar en 24 horas. Anotemos ese pequeño esquema, compañeros. Licenciado, disculpe la pregunta. ¿Ese informe se pide al juzgado de primera instancia en 24 horas? ¿Es Sí, correcto? exacto. Sí. Ok, gracias. Y luego la última etapa, compañeros, es que la sala de apelaciones resuelve en 24 horas. La sala de apelaciones resuelve en 24 horas. Y pues lógicamente ahí declara con o sin lugar el ocurso. Y entonces se puede declarar si es con lugar, pues que es apelable, ¿verdad? Es apelable la resolución y entonces ya se le da el trámite de la apelación. Pero puede ser que se declare sin lugar y entonces pues obviamente hasta ahí queda la situación, ya el juzgado de primera instancia ya dijo que no procede la apelación y ya la sala también confirmó de que no hay apelación. Entonces dijimos, compañeros, para reforzar lo que acabamos de platicar, es que se interpone en un plazo, digamos, se planteó la apelación en 3 días. Supongamos que la declararon, que no concedieron la apelación, entonces se interpone un ocurso de hecho. Ese ocurso se interpone ante la sala, que es el Tribunal Superior. Tenemos 3 días para interponer ese ocurso de hecho. Luego, la sala viene y le pide un informe al juzgado de primera instancia para que informe en 24 horas sobre esta situación y posteriormente vienen 24 horas para que la sala emita la resolución final declarando con o sin lugar el ocurso. Si lo declara con lugar es porque está declarando que sí es apelable la resolución y que se admite para su trámite y se le da la continuación de una apelación. Ahora, si, por ejemplo, declarara sin lugar, entonces, pues, el expediente ahí concluye, digamos, porque ya no es apelable. Ya lo dijo primera instancia y la sala. Bueno. Y el fundamento dijimos que era el artículo 611 y 612 del Código Procesal Civil y Mercantil para los que no lo habían anotado. Bien, ahora vayámonos, compañeros, por la otra vía. Vayámonos a que sí admitieron para su trámite la apelación, ¿verdad? En el caso de que sí hayan concedido la apelación, entonces se elevan los autos a la sala, ¿verdad? Entonces el juzgado el juzgado de primera instancia resuelve que se concede o se otorga la apelación y entonces eleva los autos a la sala de apelaciones, ¿verdad? Entonces esa es
Eso es lo que ocurre. Entonces, vamos a ver, compañeros, un artículo. Veamos el 357. ¿Alguien que nos lea el 357, compañeros? ¿Se lo leo, licenciado? Sí, por favor, Cintia. Ok. Artículo 357. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para practicar de oficio o a instancia de parte legítima por una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente, decretar que se traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estimen indispensable. La práctica de estas diligencias únicamente tendrá por objeto aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberán servir para aportar prueba a las partes del juicio. Deberán practicarse dentro de un término que no exceda de 10 días, en la cual se señalará la audiencia o audiencias que sean necesarias con citación de las partes. Contra las resoluciones para mejor fallar o contra las que no denieguen, no se admitirá recurso alguno. Sí, gracias, compañera. Hubo un error ahí, pero no quise suspender la lectura, pero sí es el artículo 367. Creo que por ahí se leyó otro, pero si me hace favor, leamos el 367. Ok, licenciado. Artículo 367. Interpuesto el recurso de apelación ante el tribunal que conoció en primera instancia, este lo concederá si fuere procedente y elevará los autos a la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Produce efectos suspensivos la apelación contra las sentencias y actos que pongan fin al juicio. La apelación no produce efectos suspensivos cuando se interpone contra cualesquiera de las otras resoluciones apelables. Cuando la apelación es de las que no produce efectos suspensivos, el tribunal elevará los autos originales y continuará conociendo con el duplicado. La apelación sin efectos suspensivos los adquiere si al continuar conociendo el tribunal de primer grado llegare al momento de dictar sentencia y no estuviere resuelta la apelación. En tal caso, el fallo de primera instancia será pronunciado hasta que cause ejecutoria lo resuelto por el tribunal de segundo grado. Muy bien, gracias, compañera. Entonces, ahí este artículo, anoten lo que hay que estudiarlo, compañeros, porque pues en el primer párrafo nos hace referencia a que si se concede la apelación, se elevan los autos a la sala, por un lado. Luego, en el segundo y tercer párrafo se refiere a las apelaciones con y sin efectos suspensivos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, tal vez otro compañero que me haga favor de leer el artículo siguiente, que es el 368. Si quieres se lo leo yo, licenciado. Sí, por favor. Artículo 368. Recibidos los autos en la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, por apelación interpuesta, dará audiencia por 48 horas a la parte recurrente, a efecto de que exprese los motivos de su inconformidad. Vencido este término, se señalará día para la vista a la que debe efectuarse, dentro de los 5 días siguientes, y dictará sentencia 5 días después, bajo la escrita responsabilidad de sus titulares. Muy bien, gracias. Entonces, en ese artículo está la mayor parte de las etapas de la apelación de la sentencia, de la segunda instancia, porque dice que interpuesta la apelación, entonces se dará 48 horas, dice, para que exprese motivos de inconformidad. Entonces, eso anotémoslo ahí, compañeros, como una etapa posterior, ¿verdad? Ya salimos de que se interpuso, que se concede, no se concede. En este caso, al concederlo, se elevan los autos y entonces viene ese plazo
de 48 horas para expresar motivos de inconformidad o agravios, ¿verdad? Repito, esta etapa es de motivos de inconformidad. Es una audiencia que da la sala, que es de 48 horas, para expresar motivos de inconformidad o agravios. Ahora bien, compañeros, veamos el artículo 369, que sería el siguiente. Véanlo ahí, se los voy a ir leyendo. Dice, si dentro del término de 48 horas concedido al recurrente, este pidiere que se practicare alguna prueba denegada en primera instancia, en la cual hubiere consignado su protesta, el tribunal, si lo estima procedente, con noticia de las partes, señalará audiencia para la recepción de pruebas solicitadas. No debe practicarse en el término, dice que deben practicarse en el término de 10 días. Practicada la prueba o vencido el término, dice dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, dictará la sentencia. Implica responsabilidad para la sala o para el magistrado o magistrados imputables del retraso. Dice no haber dictado el fallo del término de 10 días antes indicado. Bueno, entonces, ahora bien, lo que podemos deducir de este artículo, compañeros, es que cuando se da esa audiencia de las 48 horas para expresar motivos de inconformidad, el apelante puede pedir que se practique prueba. Es decir, que normalmente en una apelación no hay. Normalmente en una apelación no hay prueba. Excepcionalmente pudiera haber, ¿verdad? Porque se recuerdan cuando vimos en primera instancia que la prueba podía protestarse, ¿verdad? Si le rechazan una prueba, la protesta. El efecto de haberla protestado es que en este momento procesal de las 48 horas, el apelante puede pedir a la sala que se reciba esa prueba que el juzgado de primera instancia la rechazó, ¿verdad? Eso anótenlo ahí, compañeros, ¿verdad? Entonces, que dentro de esas 48 horas de audiencia, el apelante, repito, el apelante en esas 48 horas puede pedir que se practique la prueba denegada. Puede pedir que se practique la prueba denegada en primera instancia en la cual se hubiere consignado protesta, ¿verdad? Porque ese es el requisito. Si no se protestó, no se puede pedir, ¿verdad? El requisito para que aquí en este momento procesal se pueda pedir que se reciba la prueba es precisamente porque se protestó oportunamente. En este caso, la sala fija audiencia en un plazo de 10 días, ¿verdad? Ahí tenemos que ponerlo, compañeros. Y que en este caso, pues en la sala va a fijar audiencia para recepción de pruebas en un plazo de 10 días. Bien.
Entonces vamos a regresar al artículo anterior que dice que hay una vista que debe hacerse en un plazo de 5 días. Entonces anotemos ahí como una siguiente etapa, después de lo que hemos venido viendo, la vista. La vista que se realiza en un plazo de 5 días. Un plazo de 5 días. Se señala, ¿verdad? Se señala dentro de un plazo de 5 días, compañeros. Y ¿para qué es la vista? Sería bueno preguntarse, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa en la vista? En la vista, ambas partes presentan alegato. Esa es una idea importante, ¿verdad? Porque hay que recordar que uno, bueno, a veces son los dos, pero normalmente es uno el que apeló a una parte. Por ejemplo, el patrono que no le gustó que lo condenaran, entonces viene y plantea una apelación. A él le dan las 48 horas para que exprese los motivos de inconformidad. Si él quisiera que se reciba prueba protestada, pues lo puede hacer ahí. Pero después viene la vista. En la vista ambas partes, ¿verdad? Tanto el que apeló como el que no apeló, ambas partes presentan un alegato escrito, ¿verdad? En el día para la vista. Algo que difiere de lo civil, compañeros, es que la vista en lo laboral se señala un día, no día y hora, solo un día para la vista. Entonces, esto, ojo, allá en lo civil señalan día y hora para la vista. Digamos que la vista va a ser el 15 de mayo a las 10 horas, por ejemplo. Sin embargo, en lo laboral es diferente, porque ahí dice en este artículo 368, dice, señalará día para la vista. Entonces, la resolución va a decir que la vista es el 15 de mayo. Entonces, yo puedo venir y presentar, el alegato en cualquier momento del día. Desde las 8 horas hasta las 15:30 horas, todo ese día, 15, hipotéticamente el 15 de mayo, de 8 a 3:30 de la tarde, que están abiertos los juzgados, yo puedo presentar el alegato, ¿verdad? Voy a presentar el alegato en cualquier momento del día, porque la ley dice que es un día para la vista, ¿verdad? Ojo con eso, se lo repito mucho porque para que no nos confundamos con lo civil, ¿verdad? Porque creo que están llevando procesal civil ustedes. Entonces, allá en civil dice que se señala día y hora para la vista. Aquí se dice solo día para la vista, ¿verdad? Entonces, cualquier hora usted llega, presenta sus memoriales, sean de recibido, usted está dentro de la fecha o el día que fue señalado para la vista de la sentencia apelada. Ahora, en la vista, el que no apeló, ¿verdad? El no apelante en la vista tiene que rebatir los argumentos del apelante. Eso es lo que se busca, ¿verdad? Es ahí el momento procesal en donde el que no apeló tiene que rebatir o atacar los argumentos que manifestó el apelante cuando expresó sus inconformidades con anterioridad, ¿verdad? Ya dijimos que hay 48 horas para expresar la inconformidad. Entonces, básicamente la vista le sirve al no apelante para rebatir, para atacar, para contradecir los argumentos del apelante. Ahora bien, ¿qué pasa, compañeros? Porque esto ha ocurrido muchas veces en la práctica de tribunales, que hay algunos abogados que se les pasa las 48 horas y no expresan agravios, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener ojo, compañeros, porque la Corte de Constitucionalidad ha dicho que el único momento procesal para poder plantear los motivos de inconformidad son precisamente las 48 horas, ¿verdad? O sea que si ustedes
digamos, vienen y les dan las 48 horas, pero por alguna razón no les da tiempo o no se dan cuenta de la notificación o algo y no se señalaron, en este caso no se señalaron los motivos de inconformidad, entonces sí hay alguna complicación ahí, compañeros, porque el efecto es que se tienen que, ya no hay otro momento para expresar agravios o inconformidades, ¿verdad? Eso es importante. Permítame un segundo, compañeros. Bien, compañeros, les voy a compartir ahí para que puedan bajar ustedes de la Corte de Constitucionalidad. Bajemos una sentencia que es una sentencia del 23 de junio del 2021, ¿verdad? Estamos hablando de hace menos de 2 años, ¿verdad? Es 23 de junio 2021. Esta sentencia es en el expediente 3202-2020. 3202-2020. Esta tiene relación, compañeros, con el hecho de que, vean, se los voy a decir brevemente y luego les voy a leer la parte de la sentencia y la parte conducente. La expresión de agravios, cuando se expresan los agravios o se expresan los motivos de inconformidad, quien hace esa manifestación le está delimitando el campo dentro del cual la apelación debe ser conocida. Es decir, que la sala, cuando hay una apelación, no va a conocer absolutamente de cualquier situación, no. La sala va a conocer las inconformidades puntuales que el apelante manifieste. Si el apelante manifiesta, por ejemplo, que tiene 3 inconformidades, la sala tiene que manifestarse sobre esas 3 inconformidades que le está manifestando el apelante. No puede, digamos, entrar a hacer una revisión como generalizada y manifestarse sobre todo, porque es el apelante el que tiene que puntualizarle en qué aspectos la sentencia que está apelando le trae un agravio, una afectación. Entonces, ojo con eso, compañeros. Entonces, repito, cuando se expresan las inconformidades o los agravios, lo que se está haciendo es delimitando el campo de acción de la sala, porque sobre esos puntos tiene que versar la sentencia que la sala va a emitir. Y esta sentencia de la CC que les acabo de mencionar, que es la sentencia del 23 de junio de 2021, dentro del expediente 3202-2020, en este caso, pues hay una parte considerativa, compañeros, que se las voy a leer. Pongan atención.
Después lo van a leer ustedes más despacio cuando bajen la sentencia, pero dice, este tribunal está refiriéndose a la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Este tribunal, dice, considera que los amparistas debieron expresar sus motivos de inconformidad en la audiencia que por el plazo de 48 horas les fue conferida para el efecto, puesto que, como quedó asentado, la fase aludida está regulada precisamente para denunciar las inconformidades referentes por el juez de primera instancia. Entonces, ahí está claro, compañeros, la Corte Constitucional está diciendo que hay una etapa específica donde se expresan inconformidades, y es esa etapa de las 48 horas. Entonces, tenemos que tener claridad sobre ese aspecto, compañeros. Bueno, dice, y es que se reitera en relación a tales inconformidades que la parte contraria durante la etapa de vista podrá refutar los motivos de agravio objeto de apelación, situación que da lugar al contradictorio de la alzada. ¿Qué quiere decir eso? Que el no apelante, cuando le señalan la vista, es la oportunidad procesal para refutar los argumentos del apelante. El apelante ya tuvo su momento en las 48 horas de expresar todas las inconformidades que tenga. Entonces, ya en la vista será el no apelante o la parte contraria que va a refutar la apelación. Es el momento procesal para que lo haga. Entonces, por ejemplo, hay abogados que dicen, bueno, pero si yo no expresé agravios en las 48 horas, lo voy a hacer en la vista, que es el momento. Ahí ya es improcedente. ¿Por qué? Porque es en el mismo día que ambas partes presentan los alegatos. Y no puede alguien contradecir o oponerse o refutar si la otra parte no ha dicho en qué basa su apelación, ¿verdad? Es pura lógica, compañeros. Entonces, primero se le da la oportunidad al apelante, 48 horas, para que exprese agravios. Luego viene la vista, en donde es más importante para el que no apeló, porque él va a refutar o va a contradecir las argumentaciones del apelante. Muy bien. Y entonces dice que la sala está obligada a pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante, lo cual significa que el tribunal de segunda instancia solo puede conocer y decidir, dice, de aquellas cuestiones a las que ha limitado la apelación el recurrente. Como consecuencia, no tiene más facultades de revisión que las que han sido impugnadas, ¿verdad? Entonces, a eso me refería yo, que el apelante viene y delimita el campo de acción de la sala. Porque repito esto, compañeros, escúchenlo detenidamente y a eso se refiere. Dice, al resolver la apelación a la sala, dice, sometida a su conocimiento y emitir decisión, está obligado a pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante, lo cual significa que el tribunal de segunda instancia solo puede conocer y decidir de aquellas cuestiones a las que ha limitado la apelación el recurrente. Dice, como consecuencia, no tiene más facultades de revisión que las que han sido impugnadas. Entonces, esta sentencia pues ya es un criterio jurisprudencial ya establecido, porque aquí se mencionan las sentencias que van a aparecer en esa cuando ustedes la consigan, ¿verdad? Pero se los leo, dice las sentencias del 5 de febrero de 2019, 3 de febrero y 16 de julio del 2020, emitidas en los expedientes 399-2018, 4515-2019 y 7157-2019. Entonces, en ese sentido, compañeros, pues eso sería el tema de la vista, ¿verdad? En la vista estamos ubicados, ¿verdad, compañeros? Y que se señala en un plazo, dentro de un plazo de 5 días. Dijimos la vista, y para qué la vista ya lo mencionamos, y que es un solo día. Luego,
aunque en esta parte el código dice, compañeros, vamos a ver. Permítanme. Veamos el artículo 370 del Código de Trabajo, compañeros. 370. Dice el 370. El tribunal de segunda instancia, cuando lo estime indispensable, podrá hacer uso de la facultad que confiere el artículo 357. Repitiendo, dice, el tribunal de segunda instancia, cuando estime indispensable, podrá hacer uso de la facultad que confiere el artículo 357. Si regresamos al 357, compañeros, se refiere al auto para mejor proveer, ¿verdad? Entonces, esta es la etapa que sigue en el esquema que estamos haciendo. Ya habíamos autado la vista. Ahora puede, no siempre va a haber, pero puede haber un auto para mejor fallar. Entonces, anotemos ahí, auto para mejor fallar de la siguiente etapa. Esto con fundamento, repito, en los artículos 370 y 357 del Código de Trabajo. 370, 357 Código de Trabajo. Y se recuerdan que esto debe practicarse en audiencias en un plazo de 10 días. Las audiencias deben ser en un plazo de 10 días. Este auto para mejor fallar. Y es para cuando hay cuestiones dudosas, ¿verdad? Cuando hay cuestiones dudosas en el proceso, va a proceder este auto para mejor fallar. Y este sí es precisamente el que había leído la compañera hace unos minutos, que se refiere al auto para mejor fallar, en qué consiste, que es una sola vez. Todo lo que dijimos en primera instancia se aplica perfectamente aquí en la segunda instancia, ¿verdad? En qué consiste, el tiempo, todo, ¿verdad? Todo lo que se dijo para primera instancia, téngase por reiterado, digamos, para este momento, porque es exactamente lo mismo, solo que obviamente lo va a hacer en este caso, lo va a hacer la sala de apelaciones, que es el tribunal que está conociendo en segunda instancia del juicio ordinario laboral, ¿verdad? Entonces, veamos la siguiente etapa, compañeros. Ya estamos con el auto para mejor fallar. Y ahora vendría la sentencia. Para los que están haciendo ahí su esquema, pongan sentencia. Entonces, la sentencia, compañeros, como lo vemos en el 369, se dicta en un plazo no menor de 5 ni mayor de 10. Se dicta en un plazo no mayor de 5 ni mayor de 10 días. Eso con fundamento en el artículo, para que lo anoten, el artículo 369. Ahora, otra cuestión importante en el tema de la sentencia, compañeros, es en qué sentidos se emite la sentencia de segunda instancia, ¿verdad? Eso se llaman los sentidos. Sentidos en los que se emite la sentencia de segunda instancia, anotémoslo. Sentidos en que se emite la sentencia de segunda instancia. Entonces, veamos, compañeros, alguien que nos lea el artículo 372. Alguien que no haya leído, compañeros, que nos haga a favor de leernos el artículo 372. Buenas tardes, 372.
Gracias. La sentencia de segunda instancia debe confirmar, revocar, enmendar o modificar parcial o totalmente la sentencia de primera instancia. Muy bien, gracias, compañero. Entonces, ahí están los sentidos, compañeros. Dice confirmar. Cuando dice confirmar, compañeros, es de que la resolución apelada continúa en los mismos términos, ¿verdad? Se está confirmando. Esa es una posibilidad, es un sentido en el cual se puede emitir la sentencia de segundo grado. Digamos, confirmar la sentencia apelada. El segundo sentido es revocar la sentencia apelada. Vamos a ver, Sharon, ¿tiene alguna duda? Sí, licenciado, disculpe el artículo anterior del 372. ¿Cuál era? El 359, creo que había dicho. No No, escuché muy bien. si es lo de 369. 369. Ah, muchas gracias. Sí, el 369 es donde nos indica el plazo, ¿verdad? No menor de 5, mayor de 10, la sentencia. Está bien ahí, compañera, 369. Pero ahorita estamos entonces en el 372. Dijimos que un sentido por el cual se puede emitir una sentencia de primera instancia, de segunda instancia, es confirmar. ¿Verdad? La confirmación consiste en que queda en los mismos términos, ¿verdad? La confirmación. Luego, puede ser revocación, porque ahí dice revocar, ¿verdad? Primero es confirmar, queda igual, digamos, la sentencia apelada. La otra es revocar la sentencia, o sea, revocarla es dejarla sin efecto, ¿verdad? Dejar sin efecto esa sentencia, eso es revocar, dejar sin efecto legal lo resuelto pues, en la sentencia apelada. Luego, la otra posibilidad es enmendar o modificar, ¿verdad? Enmendar o modificar significa que se le hacen algunos cambios a la sentencia, ¿verdad? Y luego dice, compañeros, en el artículo que esto puede ser parcial o totalmente. O sea, por ejemplo, todo puede ser parcial o totalmente. Por ejemplo, puede ser que se confirma parcialmente la sentencia o se confirma totalmente la sentencia, ¿ya? O sea, esto de total o parcial se le aplica en cualquiera de los sentidos que se vaya a emitir la resolución. Y entonces, compañeros, alguien que nos lea el siguiente artículo, que es el 373 del Código de Trabajo. Yo, licenciado. Sí, por favor. El 373, ¿verdad? Uh-huh. Artículo 373. Contra las sentencias de segunda instancia no caben más recursos que los de aclaración y ampliación. Muy bien, gracias, compañera. Entonces, ahí pues algo que ustedes también tienen que anotar, compañeros, es que anoten ahí que contra la sentencia de segunda instancia, porque aquí no estamos hablando de la primera, sino de la segunda. Entonces, anoten que en contra de la sentencia de segunda instancia, no caben más recursos. No caben más recursos que los de aclaración y ampliación. Anotemos que contra las sentencias, dijimos, de segunda instancia, no caben más recursos que, número 1, aclaración y número 2, ampliación. Aclaración y ampliación. Y esto pongamos como fundamento el artículo 373 del Código de Trabajo. Y ahora regresemos, compañeros, en el Código de Trabajo. Ahora veamos el artículo 365
inciso A. 365, inciso A, que dice, en los procedimientos de trabajo proceden contra la sentencia o autos que pongan fin al juicio los recursos, dice aclaración y ampliación. Estos se interponen en 24 horas, ¿verdad? Ese es el plazo de interposición, serían 24 horas, pero en ese párrafo aparece cuándo proceden, ¿verdad? Leamos, compañeros, dice, estoy hablando del artículo 365, inciso B, dice, la aclaración se pedirá si los términos de la sentencia son oscuros, ambiguos o contradictorios a efecto de que se aclare o rectifique su tenor. A eso se refiere, ¿verdad? Cuando los términos, dice, son oscuros, ambiguos o contradictorios a efecto de que se aclare o rectifique su tenor. Y luego viene en ese mismo párrafo, dice, cuando procede el otro recurso, o sea, el recurso de ampliación. Dice, se pedirá este recurso si se omitió resolver alguno o algunos de los puntos sometidos a juicio. O sea, la ampliación entonces se pide si se omitió resolver sobre alguno o algunos de los puntos sometidos a juicio. Bien, compañeros, entonces ahí estamos concluyendo el procedimiento ordinario desde la demanda, ¿verdad? Que empezamos algunas clases atrás hasta hoy que llegamos hasta la sentencia de segunda instancia. Permítanme, compañeros. Muy bien, en ese sentido, compañeros, vamos a dar por terminada la clase hoy. No sé si alguno ya tiene conocimiento de los exámenes finales, compañeros. ¿Alguien de ustedes ya tiene por ahí el calendario? Bueno, todavía no lo tenemos, pero sí hay que irse preparando, compañeros, porque normalmente los exámenes finales son después del 15 de este mes en adelante, ¿no? O sea, digamos, la segunda quincena del mes de mayo son los exámenes finales. Entonces, ahí pongámonos ya a ir estudiando. El día anterior, pues, les compartí otro material, compañeros, para que vayan reforzando, porque no vamos a tener mucho tiempo ya de clase. Posiblemente ya tengamos una o dos clases, ¿verdad? Entonces, nos vemos el próximo día, compañeros. Dice, nos toca, algún compañero que ya está anotando ahí, dice que los finales empiezan veamos el chat, en el 18, vamos a ver, Rosaura nos comparte que los exámenes finales empiezan el 18. El 18, veamos el calendario, compañeros, el 18 de mayo es jueves. Aquí estamos. Entonces, compañeros, si los exámenes empiezan el 18 de mayo, los exámenes finales, entonces tenemos dos clases, que sería esta clase próxima del viernes y la siguiente, la del miércoles. Ya no habría más, solo dos clases podría haber. Y nos mencionan también los compañeros que el 26 es el examen final de este curso, ¿verdad? El 26 de mayo, para que lo vayan tomando en consideración ahí, compañeros. Bueno, siempre es un gusto saludarlos. Todos nos vemos el próximo viernes, compañeros. Saludos cordiales. Pase buenas tardes, licenciado. Igualmente. Buenas tardes, licenciado. Bendiciones. Igualmente, gracias. Feliz tarde, licenciado. Felicidades. Paso feliz tarde. Igualmente, compañera. Gracias, licenciado. Feliz tarde. A orden, feliz tarde.